Ivano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Feliz Día del Profesional Universitario, hoy 15 de septiembre. Pero qué bueno, eso no lo tenía, ¿eh? Sí, y mirando por ahí su currículum, vi que usted tuvo el premio a la trayectoria profesional en el año 2007, que le entregó la Confederación General de Profesionales de la República Argentina. Los 15 de septiembre fue instituido por la Confederación, por la Confederación General de Profesionales, como el Día del Profesional Universitario, a consecuencia, así le contamos a todos también, de aquellos profesionales en la provincia de Tucumán que el 15 de septiembre del año 75 convocaron un paro general para repudiar todos los hechos de violencia en el marco del operativo Independencia. Entonces, al año siguiente, la Confederación conmemoró esa fecha como el Día del Profesional Universitario, de todos los profesionales universitarios de la República Argentina. Y usted tuvo el premio a la trayectoria de la Confederación en el año 2007. Así que Sí, doblemente un saludo para usted por el Día del Profesional, obviamente, y a su trayectoria. por un hermoso recuerdo, lo recuerdo perfectamente, y todo, como todo pasa, mi vida dentro de lo notarial, fue obviamente a iniciativa del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, y en el salón de actos del colegio se hizo aquella hermosa fiesta de los profesionales y tuve contacto con toda esta confederación de profesionales. Lo que no me acordaba, que era hoy el día, ¿no? Hoy, hoy, Bueno, hoy 15 de es una septiembre. falta, es una Así falta que, importante. Tendría que acordarme de los que en algún momento me no, dieron un premio puede a mí, pasar, pero bueno, te puede agradezco por pasar, puede recordarlo. pasar. No, no, a usted, escribano, le agradezco por dejarme participar con usted, realmente un honor, un lujo para mí poder presentarlo y recibirlo en las capacitaciones del federal. Así que como hablamos hoy a la mañana, presentar al escribano Chegaray, primero para mí es un honor, pero el escribano ya no necesita una presentación con currículum porque todos los escribanos del país sabemos de su trayectoria y de su mejor. Así que me atreví simplemente a escribir unas pequeñas palabras para presentar al escribano y ya iniciamos la charla. En nombre propio y de todo el Consejo Federal del Notariado Argentino, quiero agradecer su presencia, escribano, y dar la bienvenida especial a las capacitaciones a un grande del notariado como es el escribano Natalio Pedro Echegaray, quien nos ha ilustrado magistralmente y de manera sencilla sobre las problemáticas del notariado a través de sus libros y exposiciones. Reconocemos su persona y su trayectoria como escribano y maestro del notariado argentino. Escribano Echegaray, usted contribuyó en varias décadas a la formación de muchos profesionales, que hoy le agradecemos su magisterio. Gracias por haber consagrado su vida a algo tan honorable como es formar a otros. Gracias por educar en la diversidad y en valores, y siempre dentro de la cultura de la paz. Muchísimas gracias por participar con nosotros hoy, y para mí y para el Consejo Federal es un honor que lo tengamos presente en nuestras capacitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Evidentemente que tengo siempre un gran recuerdo de ustedes y ustedes de mí, porque son más de 60 años largos de estar primero con la Universidad Nacional de La Plata, después con los colegios de escribanos, después con la Universidad Notarial, recorriendo el país y algunos países también del extranjero y después con los congresos internacionales. Mi vida se desarrolló en el notariado y con el apoyo de los colegios, que son tan importantes. Es decir, los colegios de escribanos se ocupan, no digo desde que nace, pero sí desde que nace el notariado hasta que da su último, sí, doy fe, hasta que el último que da el último doy fe se ocupa del escribano en los aspectos profesionales, familiares, previsionales, la educación, la formación, y por eso con tanto gusto estoy hoy acá. El tema lo elegí yo, ¿no? Porque me interesa mucho, porque se presta bastante para problemas en la vida notarial diaria, la interpretación de los poderes.
Es un exactamente. tema típico de técnica notarial. La técnica notarial, decía el maestro Carlos Pelosi, que fue gran formador del temple de los escribanos, que les decía, ustedes pueden saber lo que, pero si no saben, están perdidos, hay que leer, hay que estudiar. Era muy difícil, don Carlos, y tal es así que algún colega que quiso hacer un trabajo y dice, bueno, ¿usted piensa publicar esto? Sí, bueno, hágalo de nuevo, les dijo. ¿No? Es decir, es decir, era duro, pero muy importante, fue para el notariado y fue el más completo escribano, digamos, notario que yo he conocido en formación y en actuación. Entonces, a la mano de él y de la Universidad Notarial, fue el primer rector de la universidad, salió la cátedra de técnica notarial. Y tuve la suerte que siempre me acompañó en la vida parece saber por qué circunstancias, siempre, muchas veces he estado en el lugar indicado o en el momento indicado para hacer lo que había que hacer. Y en esas circunstancias me encargó la cátedra de técnica notarial de la Universidad Notarial Argentina. Y gracias a ese encargo me tuve que meter fundamentalmente en esa parte que es la técnica. Es decir, se puede hablar del que sabe, que puede ser un sabio, y se puede hablar del que hace, que puede ser un importantísimo práctico. Pero el técnico es el que sabe hacer. Es decir, el que sabe hacer verdaderamente es el que puede trabajar. Entonces el notario, en su trabajo, para ser técnico, debe poseer una cantidad de conocimientos. Y tal vez el conocimiento más importante que debe tener en el caso que nos vamos a ocupar hoy, que es el de la representación y de los poderes, es tener en cuenta que los poderes tienen dos momentos. Uno en el que se otorgan ante la escribanía, o cuando la ley lo permite, con instrumentos privados o de otro tipo sin necesidad de escritura pública. Y otro en el momento que se utilizan. Esa diferencia entre la representación que se tiene y la relación que hay entre el poder dante y el apoderado es lo que el Código Civil y Comercial ha distinguido en la exposición del Código entre lo que llama representación y lo que llama contrato de mandato. La representación, que está dividida, Vélez la tenía junta y la verdad que fue muy útil. Es mucho más técnico separarlas. La representación es una situación jurídica y pone frente a una persona que representa a otra. Entonces la representación rige la relación entre esa persona y el tercero. En cambio, la representación entre el que dio el poder y el representante la rige el contrato de mandato. Tienen muchos puntos justos. Si ustedes leen a la par lo que dice el Código Civil y Comercial sobre representación y lo que dice sobre el contrato de mandato, se van a encontrar que entre las facultades del representante y las facultades del mandatario y una cantidad digamos, la sustitución de los poderes, prácticamente se chocan. Por eso Vélez los trató juntos. Pero son dos figuras distintas. El mandato es un contrato y la representación es una situación jurídica. Entonces, nosotros nos manejamos hoy con lo que sería el poder de representación, lo que se suele llamar la procura, es decir, la relación, el documento. Si no hay documento, no hay representación escrita, y hablamos de otra cosa. Podemos hablar de gestión, podemos hablar de interposición en los negocios, pero de ninguna manera podemos hablar, para hablar de representación, necesitamos ese documento. El código lo diferencia en tres tipos. La representación voluntaria, que es la que vamos a de alguna manera tratar hoy, la representación orgánica, que es la que tiene que ver con las sociedades y todo tipo de figuras, personas jurídicas, y la legal. Y quedan algunas representaciones para el derecho de familia que son más, están un poco fuera. Por ejemplo, no se puede testar por poder y no se puede casar por poder. Por lo tanto, la representación no sirve para testar ni sirve para contraer matrimonio, por ejemplo. Después Casos, casos personalísimos, ¿no?
Exacto, sí, sí, así es. Entonces, una vez que tenemos visto este tema, podemos pensar en los problemas que tiene el notario frente a los poderes de representación. Y entonces, ¿cuál es la base fundamental de la representación? La contemplatio domini, es decir, lo que hace el representante no cae en la esfera de intereses del representante, sino directamente lo que él hace es como si lo hubiera hecho el representado. Entonces, eso es fundamental, saber qué es lo que podía hacer el representante. El representante puede hacer todo lo que sea objeto del apoderamiento, cuando es un poder específico. Por eso hay que dividir los poderes en general, que para la ley es solamente el de administración, que con decir poder de administración le da todas las facultades para administrar. Obviamente, ¿qué es administrar? Es dejar que las cosas estén bien, que sigan como están, que fructifiquen, no que se pierdan, no que se comprometan, no que se den en garantía. Entonces, cuando dejamos hacer las cosas como están y lo que tenemos que administrar es administrarlo nada más, alcanza con dar un poder de administración. En cambio, el poder general es distinto porque comprendería todos actos de disposición que, contrariamente a la administración, en vez de estar implícitos en la administración, deben ser expresos por los efectos que marca el código en el artículo, donde dice que el poder para administrar no sirve nada más que para administrar y que para disponer hace falta todo, y nombra en todos los incisos, es muy importante esa enumeración, todo lo que es necesario tener poder especial. Por lo tanto, nuestro famoso poder notarial general no es nada más que una suma de poderes especiales enumerados. Lo que no está enumerado, por más que digamos que es general, no sirve. Y, por ejemplo, cuando dice firmar escrituras, se está refiriendo a algo agregado. Los poderes nuestros tienen un defecto de práctica. Los bancos le agregan cosas, la justicia le agrega cosas, cualquier oficina oficial le agrega cosas. Y otro poco le agregamos nosotros, y resulta que el poder tiene una cantidad de facultades que no es necesario ponerlas, porque están implícitas totalmente en el negocio encargado. Porque el código se ocupa de decir que encargar un negocio comprende cumplirlo. Vélez lo decía en una forma muy linda: el apoderado no puede hacer menos de lo que se le ha encargado. Es decir, si hace menos de lo que se ha encargado, está faltando al encargo. Obviamente que entonces, más que menos, puede hacer todo lo necesario. Ahí tenemos ya una de las bases de las grandes discusiones con los poderes, que dice, no tiene facultad para firmar escrituras. ¿Cómo no? Si le encargan que venda un inmueble, venderlo es comprometerse a traspasar el dominio, a transmitir el dominio. Obviamente, quien vende tiene que transmitir el dominio. ¿Y cómo va a transmitir el dominio si no puede firmar la escritura? Por lo tanto, bueno, se han ido agregando y entonces ya no sabemos qué es lo que pide el código, no sabemos lo que pide el banco, qué es lo que pide PAMI, no sabemos lo que pide todos los que van a ver ese poder. Decíamos sobre el tema de los poderes, ¿no? Que uno va agregando a veces algunas palabras o condiciones de acuerdo al organismo, a la institución donde presenta el poder, ¿no? Y va variando. Y entonces se va transformando, como desgraciadamente, no es una crítica al gremio, pero cuando hay mucho trabajo, se trabaja pensando en que no alcanza el día, no es el momento actual, que no alcanza el día para las escrituras que hay que pasar. Por lo tanto, son muy útiles los formularios. Y los formularios corren un gran riesgo en la época de la computadora, porque el formulario que es bueno para el caso A no es bueno para el caso B, ni para el caso C. Y resulta que el empleado, que a veces tiene una noción de lo que está haciendo y es un gran colaborador, y otras veces le dicen, vos copia esto y lo copia. Es decir, si estamos frente a una persona que trabaja empíricamente por mera imitación, es el empleado cuando entra.
Después de un tiempo se hará el colaborador bastante, nos llegará ahí hay una tiranía, digamos un combate entre el colaborador y el escribano. El escribano se hace cada vez más colaborador y ojalá el empleado se hiciera cada vez más escribano. Pero cuando el escribano se transforma en un personaje que hace lo que tiene, copiando y interesándose más por la relación comercial que se ha entablado frente a él y los resultados económicos que por los resultados jurídicos o por los resultados, por la validez de lo que está haciendo, estamos en un problema. Porque el fin del notariado, lo dicen claramente los antecedentes, los autores del código, es brindarle al ciudadano seguridad en los negocios que ante él. Por lo tanto, si el escribano va a dar seguridad, no tanto es si va a ganar el señor y cuánto va a ganar y si le conviene o no le conviene, sino si lo que está haciendo va a ser válido y eficaz. Que si después no es Exacto. válido ni eficaz, iba a ganar mucho y no sé si ganará. Y el que pierde es el escribano que puso la firma y que está comprendido, no hay ninguna duda, en el asesoramiento notarial. Hace pocos días salió un fallo donde se hace responsable a un escribano y se lo manda el juez, le manda a pasar al juzgado notarial de la provincia de Buenos Aires los antecedentes, porque al estudiar el título no se dio cuenta que había un juicio dentro mismo de la sucesión y no se lo comentó al comprador. Y después que compraron, aunque era de familia, era una sesión de derecho entre familia, se anuló. Y por lo tanto se anuló porque se demostró no era esa la voluntad. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que nosotros debemos ser verdaderamente imparciales en ese momento. Es difícil entenderlo. Es difícil entender que el escribano debe ser imparcial, que no tiene un requirente que es del cual él es notario y un tercero un requirente que se lo trae esa persona y que hay que atender mejor o para el lado de los intereses que nos ha requerido comúnmente, lo que mal dicho se ha llamado muchas veces el cliente de la escribanía. Pero bueno, eso ya entra en otro tema y poco a poco se ha superado muchísimo, obviamente, ¿no? Con todos estos años. Por lo tanto, digo que lo importante en principio es distinguir el poder general del especial y del específico. El específico es el que ya tiene los elementos del negocio, los elementos sustanciales de ese negocio. Eso está claramente expuesto en el código cuando dice que el poder para dar el asentimiento debe mencionar, el asentimiento conyugal me refiero, debe mencionar el bien objeto de ese asentimiento y nada más. Ahí tenemos un poder especial para dar el asentimiento para el negocio especial y específico para el inmueble. Sin embargo, en el asentimiento, no podemos encontrar, no va a servir el asentimiento si además de decir el inmueble, no dice las condiciones del negocio. Es el único caso en el que pide legalmente para que ese asentimiento, que no es una representación, es un acto terminado, pero ahí se ve la diferencia. Podemos tener una representación para vender la casa de la calle tal en no menos de tantos pesos al contado o con hipoteca, y entonces ese negocio no te podés salir de allí. Es decir, es un negocio que se ha llamado en la doctrina, digamos, anuncio, se le llama, es un nuncio, no es un apoderado. Es decir, la persona que no puede hacer nada más que lo que se le ha encargado puntualmente, está representando a la otra persona, pero no tiene la menor capacidad de decisión. En cambio, en los poderes comunes, el de administrar tiene toda la capacidad de decisión dentro de dejar la cosa como está, de dejarla fructificar, que no se pierda, o de disposición, que ahí viene toda una gama. Negocios de extraordinaria administración, ¿cuáles son? Aquellos que comprometen. Por ejemplo, la persona que tiene poder para contratar un contrato de locación, con que diga contrato de locación puede ser hasta 3 años. Claro. Si es para más de 3 años, debe decirlo expresamente.
porque ya es una extraordinaria administración local por más de 3 años. Entonces ahí eso ya entra en disposición. Es decir, que el que tiene un poder para administrar, tiene poder para contratar una locación hasta 3 años, aunque no digan el poder que puede contratar locaciones. ¿Mm? Entonces, eso está muy, muy claro en lo que es administrar, de lo que es comprometer. Por ejemplo, el poder para prestar dinero o el poder para tomar dinero prestado no da derecho a gravar un inmueble del poder dante con hipoteca. ¿Por qué? Porque para gravar, para constituir derechos reales, debe tener la facultad expresa. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los poderes generales alcanza con que digan hipotecar, alcanza con que diga vender, alcanza con que diga donar. Esto es una de las reformas más importantes que tuvo el Código Civil y Comercial cuando plantea que para donar no hace falta poner el instrumento que esté en el poder el inmueble que se trata, que es un cambio fundamental con el Código Civil. Y en cambio lo puso solamente, insisto, en el asentimiento conyugal. En el inciso B de la descripción dice que cuando es asentimiento debe estar el inmueble. ¿Me querías decir algo? Claro, con respecto al objeto, ¿no es cierto? Quiere decir que antes se utilizaba, ¿no?, la descripción de ese objeto en los poderes, por ejemplo, para donar. Hoy en día, como usted dice, Escribano, no es necesario esa descripción, sí para el caso de estos poderes específicos como son el asentimiento conyugal. Que estaría en la mente del poder dante retasear el poder o ampliarlo, no en la interpretación. El que lo interpreta, si dice donar, no necesita ninguna otra cosa. Ahora, si dice donar el inmueble de la calle San Martín, solamente puede donar ese inmueble. Por eso es el tema en el momento que se otorga el poder. Ahora, cuando copiamos poderes generales, hay cláusulas que son fundamentales y igual se ponen porque están en el modelo. Es decir, eso es muy importante tener en cuenta que le estamos poniendo en manos del apoderado una serie de negocios que no estaba a lo mejor en la mente del otorgante, ¿no?, del poder dante. Ahora, este tema de la suficiencia del poder es uno de los que más problemas nos trae. Por ejemplo, decir que se puede vender un inmueble está perfecto. Si ese inmueble está afectado a bien de familia y se da poder para vender inmuebles, no se puede vender con ese poder. Porque dice inmuebles, pero no dice nada de bien de familia. En cambio, si dice vender inmuebles, incluso es afectar de vivienda o bien de familia, está bien, sí sirve porque no se puede tener más que uno. Por lo menos exclusivamente se puede tener uno solo. Por lo tanto, el que da poder para vender inmuebles si quiere desafectar un bien de familia puede decirlo. Pero puede también decir tranquilamente para vender el inmueble tal. Y si ese inmueble está afectado, bien hace falta someterlo a propiedad horizontal, dentro de la manda de vender, del encargo de vender ese inmueble, está el encargo de poder otorgar el reglamento y hacer todos los trámites para que se llegue a aislar ese departamento 4 del segundo piso que le ha dado poder para vender. Es decir, comprende hacer todo lo que tenga que hacer, y como decía Vélez, insisto, no menos de lo que tenía que hacer. Esto es una norma general muy, muy clara y muy importante para que se tenga en cuenta en el notariado. Ahora, hacer todo lo necesario para lograrlo es la que nos lleva muchas veces a plantearnos que el poder no alcanza. Y depende de quién lo va a utilizar. Por eso insisto, como decía al comienzo, una cosa es el otorgamiento y otra cosa es la utilización. Y nos podemos encontrar con un escribano que pensaba que servía que va a ser útil y va a ser válido y eficaz, y el escribano que lo recibe dice que no. Ahí viene, bueno, todo el sistema como de las consultas, de los colegios, de las decisiones y hasta la justicia en su momento. Y fundamentalmente esta oportunidad de charla que tenemos para plantear este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que después la extinción, para terminarlo el poder en sí, la extinción tiene que ver fundamentalmente con el plazo
tiene que ver con el negocio concluido y se extingue por incapacidad o fallecimiento del poderdante o incapacidad y fallecimiento del poderdante. De poder irrevocable o representación irrevocable ya hablé en la reunión de Instagram que hizo Con el presidente de la la academia. academia, del Exactamente. notariado, pero no, al final de esta sala igual podemos volver dos palabras sobre el tema para los que no estuvieron aquella vez, ¿no? Pero Puede ser, Silvano, porque puede ser, estaría bueno porque tenemos ya desde hoy a la tarde algunas consultas que llegaron al correo del federal, que es preguntafederal@gmail.com. Ya llegaron algunas consultas que vamos a dejarlas para el final y alguna de ellas relaciona al tema del poder especial irrevocable. perfecto. Yo te digo que las consultas son muy útiles para orientar al notariado y para orientar al disertante, que soy yo, ¿no? Así que las consultas no vienen mal. Si querés, Así si es. tenés alguna que tenga que ver con el objeto, hasta ahora alguna que tenga que ver con el objeto, estoy de acuerdo contigo. A ver, miramos acá, tengo una en el Instagram. Dice, ¿qué ocurriría con la contemplato domini en el caso de incapaces y las tutelas o curatelas? Bueno, yo no sé cómo se saca esta, quedó la consulta ahí, la vi, así que no hay problema. Ahí está. Yo saqué, yo Este, saqué. no tiene los mismos problemas que si no fuera si no fuera con representación. Es decir, la representación, esa es una representación legal que tiene que ver Legal. con la amplitud que le dieron en el momento. La norma en nuestro código es que la capacidad es total, pero que se va adquiriendo de a poco, con los años, con el estudio, con el raciocinio, y que algunos no la llegan a tener completa. Bueno, pero evidentemente se presume la capacidad. Ahora, las personas que están sometidas ya escapan a la representación voluntaria, están en otro tipo de representación, y hay que ver hasta dónde se dio esa representación. Es decir, lo que se llama el apoyo está dado en relación directa con las faltas de capacidad que tenga el apoyado. Por lo tanto, los jueces tienen obligación de determinar a qué actos alcanza el apoyo y qué actos le quedan a realizar a la persona que tiene ese apoyo sin necesidad del apoyo. Por lo tanto, hay que leer muy bien las actuaciones judiciales y en caso de duda no hay ninguna, valga la redundancia, no hay ninguna duda que se debe ir a consultar. ¿Por qué? Porque la incapacidad la determinan los jueces, los límites de que lo que le falta para ser totalmente capaz es la enumeración de los actos que necesite realizar con su curador o con su apoyo. Por lo tanto, eso es claro. Y si no es claro, hay que parar. Si no está clara la decisión judicial, no es el escribano el mejor para poderse entender hasta dónde alcanza. Porque lo que hace tiene que tener en cuenta no el que está vendiendo, no el que está hipotecando, menor o incapaz, sino el tercero, el comprador o el acreedor. Porque ahí está donde el escribano está en el medio de las dos partes. Por lo tanto, estimo que esa pregunta tiene que ver con, no es tanto la lectura del poder que tiene sus reglas acá, sino que hay que ir a las reglas de la representación legal y hay que ir a las reglas de la curatela, hay que ir a las reglas a todas las reglas que definen una representación legal. Exactamente. Sí. Bueno, sigamos entonces. Sigamos con el tema. Hay un tema que es muy importante, que se ve a diario en las escribanías, que es el contrato consigo mismo, o podríamos decirle autocontrato, o donde hay conflicto de intereses entre el poderdante y el apoderado. El caso más común es el de decir que le da poder para vender y que inclusive puede venderse a sí mismo. Socorrida fórmula que siempre se encuentra en cualquier poder, que está encubriendo un negocio ya hecho que no se quiere mostrar por razones económicas o impositivas o lo que fuera. Entonces Juan le da poder a Pedro para que venda el inmueble de la calle tal y que lo pueda comprar él mismo. Bueno, Vélez tenía un artículo que no se repitió, que
decía claramente que si le falta un elemento esencial del contrato para el que se lo autoriza, no vale. Es decir, no dice el precio, si es para vender, y no dice el monto, si es para hipotecar. Entonces queda al arbitrio del apoderado, y cualquiera sabe que los intereses del poderdante son los que debe defender el apoderado, y si está comprando él mismo está defendiendo los propios intereses de él. Por lo tanto, ahí se transforma en un autocontrato, hay un conflicto de intereses. Entonces, ese interés contrario que tiene el comprador frente al vendedor no lo puede tener una sola persona. Como cuando una persona es apoderada de Juan y de Pedro y decide hacer un negocio entre Juan y Pedro y representa a los dos. ¿A cuál de los dos defiende? Desde el punto de vista más ético no importa. Desde todo punto de vista, ¿a quién defiende? En lo económico y en lo moral y en lo que fuera. Por lo tanto, ese trabajo debe ser corregido, esos poderes, yo nunca los quiero tomar en cuenta. Es decir, la pena que tendría que a lo mejor partirse de que es anulable porque puede ser ratificado, es decir, no es un contrato nulo, porque lo puede ratificar en cualquier momento el poderdante. Es decir, sí estoy de acuerdo con eso, pero el escribano no tiene que jugar en la cuerda floja de si es nulo o anulable o qué es lo que puede pasar, sino que no está bien que una persona que tiene por encargo vender un bien, por el solo hecho que decía el artículo de Vélez y lo dice actualmente, a menos que tuviera permiso para hacerlo, no importa que tenga el permiso para hacerlo, porque le falta un elemento fundamental del negocio. Tiene derecho a comprar y no dice por cuánto. Y por cuánto él va a tratar de pagar lo menos posible y el vendedor va a tratar de cobrar lo más posible. Por lo tanto, tengamos en cuenta que esos poderes, yo una vez lo planteé en una reunión hace muchísimos años con un grupo de referencistas muy importante que hay en Capital Federal, que se reunían siempre en el archivo del colegio, donde se encontraban todos los días, y les dije, mire, no podemos hacer público esto porque está lleno de poderes donde se dice que lo puede comprar y resulta comprándolo. Pero evidentemente debemos tratar de entender que ahí tenemos una fuente de conflicto y que en todo caso, si alguien lo observa, va a necesitar la ratificación. Ahora, el defecto de legitimación digamos, los derechos caducan a los 10 años, porque el código dice que cuando el defecto de legitimación y de capacidad se sanea después de los 10 años de producido el hecho que tiene ese defecto. Pero no tenemos por qué ponerlo a 10 años ni a un día siquiera. Es decir, el tema del contrato consigo mismo es muy, muy importante. Y tiene que ver esto también con las personas interpuestas. Es decir, el concepto de persona interpuesta. ¿Cuál es el concepto de persona interpuesta? Aquella persona que ponemos en el negocio, que no es el testaferro. El testaferro es una persona que si no encuentra al que se lo encargó, le queda a él. Es decir, no estamos hablando de una interposición. En el testaferro estamos hablando de un ocultamiento que no es un delito, puede ser un delito impositivo, desde el punto de vista tributario es otra cosa. Pero el testaferro no va a traer consigo una nulidad del negocio ni una anulabilidad. Puede traer tal vez un problema de error en la persona. Pero evidentemente el que estoy hablando es el tema de la persona que compra y no tiene y compra él y resulta que no podía comprar. Entonces, en esos casos, pone a su esposa, perdida, ¿no? A su conviviente, tampoco, a su hijo, tampoco, a su padre, tampoco. Es decir, se presume en el código que son personas interpuestas, con las que está prohibido que contraten ponerles en medio de un negocio, al cónyuge, al conviviente, a los ascendientes y a los descendientes. Por lo tanto, eso se explica en testamentos, donde las personas que pueden considerarse personas interpuestas, cuando está prohibido donarle a alguien, se usa una persona al cónyuge, a la conviviente, al ascendiente o al descendiente. Eso se toma en la parte general también. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando tomamos personas que están ligadas de alguna manera, como puede ser el caso de bienes gananciales, y cuando se emplean dineros gananciales
y se usa una representación donde le toca por ser el cónyuge. Por lo tanto, está clarísimo que no puede ser. Entonces, el tema del contrato consigo mismo es uno de los más importantes a tener en cuenta en la representación voluntaria. Otro tema importantísimo es el de la forma. ¿Cuál es la forma del poder? La forma del poder es la del contrato que se va a realizar. Por lo tanto, no hay muchas dudas. Si el negocio que se va a realizar se puede realizar por instrumento privado, el poder, la representación, el instrumento de representación, evidentemente no hay ningún problema de que sea un instrumento privado. Si se va a realizar un negocio que es de donación, por ejemplo, que bajo pena de nulidad, dice el código, eso es lo que hay que decir. Los negocios que bajo pena de nulidad deben tener escritura pública no se pueden realizar porque no da ni siquiera al apoderado le da derecho, al que contrata con el apoderado le da derecho a ir a la justicia a que diga que está bien judicialmente esa representación. Cuando es bajo pena de nulidad, estamos perdidos. A propósito de esto, y lo hablaba el otro día también, cuando hablamos de poder de representación irrevocable, se está hablando mucho de que, hay quienes están en contra y quienes están a favor, yo estoy totalmente a favor, de que el negocio de donación se puede realizar por escritura pública, y ese negocio, porque dice lo mismo el artículo de la compraventa que el artículo de donación. Hay donación cuando alguien se compromete a transmitir gratuitamente a otro un bien, y hay venta cuando alguien se compromete a transmitir onerosamente a otro un bien. Por lo tanto, son iguales. Nada más que el de compra-venta se puede hacer por instrumento privado porque no es bajo pena de nulidad y después se va a ejecutar ante la justicia. Y el de donación debe ser hecho de nacimiento, desde el inicio, por escritura pública. Y en esa escritura pública, y es la solución que a mí me parece fantástica, el donante otorga poder, representación irrevocable al donatario, ahí hay un contrato consigo mismo que no hay ningún problema porque está clarísimo, que no es un abuso que está hecho. Entonces el contrato de donación está en esa escritura. Y en el poder irrevocable que se confiere en esa escritura, se autoriza al donatario a que el nombre del donante firme oportunamente cuando estén cumplidas todos los trámites administrativos y burocráticos del caso y registrales e impositivos, la escritura de transmisión de dominio. Eso sería un paso importantísimo para poder realizar en el día una donación en los casos in extremis que hay, que muchas veces una persona se acuerda de donar cuando tiene poca vida por delante y quiere donar y no sabemos, sobre todo en la época de pandemia, no sabemos si hay registro, si no hay registro, que si están trabajando, si no están trabajando, si hay online o si te lo dan en papel, si hay. Así que es muy difícil todo esto y por lo tanto creo que es una gran ayuda que se vaya estudiando y lleguemos a la conclusión de que verdaderamente está muy bien esto que fue la primera que lo publicó Zulma Doda en su momento, que está muy bien que se use el contrato de donación por escritura pública, aunque se postergue la escritura. Ahí retrocedemos, me permite, escribano, sí, retroceder para que quede claro un poquito, porque me parece muy interesante lo que está diciendo. Quiere decir, celebramos, en vez de hacer una escritura de donación, donde hay transmisión de dominio, hagamos que no tiene certificados ni nada, hagamos un contrato de donación por escritura pública, ¿sí? Con el donante y el donatario como lo exige el Código Civil. Y un poder especial irrevocable basado en ese contrato de donación, que es el negocio, ¿no es cierto?, el negocio de donación, con un plazo determinado y un interés, para que simplemente le quede al donatario cumplir con la transmisión de dominio en otra escritura pública. ¿Sí? Así es. Así es. Y con esto... Perdóname, sí. Y con esto también... El tema, esto no lo tomamos como una oferta en donación ni una donación con aceptación diferida. Lo que estamos haciendo con esto es configurar el contrato de donación con
con el donante y el donatario en esa escritura pública, y por otro lado dividir en la transmisión del dominio en otra escritura. Exacto. Fíjate que si haces el paralelo con la compraventa, un boleto de compraventa por escritura pública no es la transmisión de dominio. La forma Por no es supuesto. mágica. La forma es mágica sí, tiene su forma. El hecho de 10 años de una escritura pública tiene un gran efecto para la prescripción corta, es decir, tiene un efecto mágico la escritura también. No convengamos en que no es poca cosa que algo se diga por escritura pública. Pero la intención de las partes es lo que vale. Si la intención es comprometerse, aunque fuera por escritura pública, no está transmitiendo un dominio. Y si está transmitiendo un dominio, debe ser por escritura pública. En el contrato de donación no hay donación si no hay escritura. Porque como es bajo pena de nulidad, no tiene derecho el que tiene esa donación en papel común de un inmueble e ir al juez a que le otorgue la escritura de donación el juez y que le transmite el dominio. Porque el código ya lo dice que es bajo pena de nulidad. En cambio, los que no es bajo pena de nulidad, como es el de contrato de compraventa, dice inmediatamente que debe ser por escritura pública, que los que no fueran realizados así podrán ser presentados judicialmente para que se encargue de su cumplimiento, llegado el caso. ¿No? Es decir, por eso quería traer este tema, le hago mucha propaganda, yo sé que hay muchos colegas y estudiosos que no lo aceptan, pero creo que no le encuentro motivo. Cuando yo hice un libro de boleto de compraventa muy antiguo, Sí, lo tenemos, Iván. fueron las noches que me pasé corrigiendo pruebas de imprenta. En aquel tiempo no había computadoras y había que leer la prueba hoja por hoja, la de la imprenta y corregirlo. Se recibía uno de corrector de pruebas de diario. Es decir, estamos en presencia entonces de un negocio que no podemos esperar que pase 50 años como pasó con la compraventa para que los jueces decidan que la compraventa, la escritura es de transmisión de dominio es una cosa y el contrato está fuera, puede estar fuera de la escritura. Acá, con tal de que haya escritura de donación, este buen hombre podrá incapacitarse, podrá fallecer, el donante. En cambio, a propósito de donación, y aunque no es el tema, viene muy bien, algo que no es muy conocido, que son las donaciones solidarias, Sí, que tienen mucho que ver con la oferta. La donación solidaria es la que se hace a dos personas o más simultáneamente. Con que uno la acepte, ya el donante perdió su derecho y se registrará como que está aceptado por uno y no por otro, pero la segunda parte, es decir, el 50% que no se aceptó, se va a poder aceptar en algún momento. Y si no pudiera aceptarlo, si muriera sin aceptarlo, va a favorecer al que lo aceptó. Y se va a desaparecer el problema. Este es un tema de las donaciones solidarias muy, muy importante en los casos, ahora con estos tiempos, no por la falta de viajes internacionales, pero es muy común ya en nuestros medios de que los hijos de una familia estén en un país lejano y un día el padre o la madre están enfermos y quieren hacer una donación y el hijo no puede salir y venirse a Estados Unidos cuando quiera, ni porque tiene su trabajo y sus obligaciones. Entonces se hace la oferta de donación solidaria a todos los hijos y los que la aceptan ya está, y aquel que viene lejos, que vive lejos, podrá venir a aceptarla, y si encuentra a su padre con vida mejor, y si no lo encuentra con vida podrá aceptarla igual, porque ha sido solidaria. así. Este es un sistema que quería citarlo ahora, aunque no es el caso de los poderes, pero sí de los efectos que lo traje tangencialmente por la parte Hay que recordar ese tipo de donaciones porque es muy útil, más en estos tiempos, ¿no? Uno espera por ahí un poder que le sea enviado de otro país a los efectos de la aceptación o de otra provincia que tarde Exacto, en sí. llegar y pueda afectar la configuración de esa donación. Entonces, si es a varios donatarios bajo este sistema de una donación mancomunada, ¿no? O solidaria, sí. Solidaria, aceptando uno configura el 100% de la transferencia y después van aceptando, como usted dice, los demás donatarios. Exacto. Sí, sí, lo de mancomunado solidario sí está muy bien, cualquiera de los dos términos se puede usar, ¿no? No hay ningún problema. Exactamente. Ahora, te digo que esto con Vélez no hacía falta, porque se podía aceptar después de muerto, pero ahora Claro, no. Por lo tanto, ahora sí cobra
mucha actualidad el tema, y no quería perder este momento en que estamos en contacto con tantos colegas para decir, plantear este tema de la donación solidaria. Entonces, la forma, decíamos, es esa. Ahora, ¿qué hacer con el instrumento de poder? El código en la escritura pública está claro, se agrega toda la documentación habilitante entre los que están las representaciones voluntarias. En los instrumentos privados debe agregarse también, porque es un derecho que tiene el que contrata con el apoderado a que se le presente el documento y se le entregue una copia certificada válida para poder ser agregado al instrumento privado. Es decir, que tanto las escrituras como los instrumentos privados deben tener agregados los instrumentos. Es muy importante que se agreguen copias de los instrumentos, de los documentos habilitantes a los contratos privados y a los contratos por escritura pública, ¿no? Ahora, el tema fundamental de todo esto, de toda esta conversación, es que el escribano esté pendiente de que lo que está haciendo surja claramente del poder, distinguiendo el negocio y que todo lo que hay que hacer por la naturaleza del negocio está en el poder sin que lo diga. Y no buscar, digamos, palabras santas que exigen los bancos, como que diga el banco tal, ¿no? Como decir, contratar sociedades. Las sociedades, cualquier tipo societario, no hace falta que diga. Obviamente que no está puesto en el código, no sé por qué, el fideicomiso, pero es contratar. Por lo tanto, aunque no diga el poder que puede hacer, es decir, obviamente, si no lo puso es porque no quería. Puede decirse eso, que no quiso que hiciera un contrato de fideicomiso porque no lo dio. Ahora, el fideicomiso fundamentalmente es un representante. Por eso, como en el caso del apoderado, todos los negocios no entran en su patrimonio, él queda indemne de cualquier problema. En cambio, sí podemos decir que es un negocio muy, muy importante y que la práctica debe exigirse que tenga el apoderado la posibilidad del contrato de fideicomiso, porque aunque no está, yo creo que es muy importante que nos acostumbremos a preguntarle al poderante si le interesa el contrato de fideicomiso y que se ponga la figura del contrato de fideicomiso. Porque aunque el fideicomiso no transmite el dominio al fiduciario, puede ser un fideicomiso para vender y por lo tanto, si no tiene facultades para vender, mal puedas contratar un fideicomiso de disposición, sí de administración. Entonces, mejor que para no estar estudiando tanto que le plantee también. Ahora, si puede disponer a través de un contrato de fideicomiso aunque no lo diga. Y si puede administrar a través de un contrato. Si el contrato de fideicomiso es para administrar, una persona que tenga un poder general de administración puede celebrar un contrato de fideicomiso para administrar. No para. Fíjense que ustedes, el contrato de fideicomiso se abusa tanto que una persona entiende que hace un contrato de administración por 5 años y pone de beneficiario a los hijos y a los 5 años los bienes van a pasar a los hijos. Sí, van a pasar, pero va a ser gratuito. Va a ser una donación, ¿no? Es decir, que no hay que confundirse que como beneficiario de un fideicomiso se elude la transmisión gratuita de bienes en la provincia de Buenos Aires, que es la única que lo tiene, pero el carácter de gratuito no lo pierde, eso es para todo el país. Exactamente, así es. De ratificación ya hablamos, es decir, la ratificación hay que distinguir en confirmación y ratificación. Confirmación es un negocio nulo, se confirma un negocio nulo y se ratifica un negocio que es válido, pero que se presume que no tenía autorización el que lo hizo del dueño del negocio, digamos, del poder dante. Ahora, hay otro pequeño problema que se me olvidaba, que es la pluralidad de representantes y la pluralidad de apoderados. Sí. Cuando dos personas o más dan un poder, es como si fuera un poder de cada uno. No tienen ninguna solidaridad entre ellos. A menos que lo digan. A menos que lo digan que es conjunto de 2, de 3 o de 4.
Pero si no dice conjunto, y si dice conjunto está bien, son todos. Entonces, que dos personas den poder y una fallezca, no importa, el que dio poder, el otro tiene el poder del que está vivo, no cae la representación por eso. Y cuando hay pluralidad de apoderados, es lo mismo, a menos que dijera que deben actuar conjuntamente. Si fallece un apoderado, el otro actúa. Y ahí se presenta un caso de autocontrato muy importante. Cuando hay dos apoderados, el primer apoderado termina el negocio, ya no le queda nada por hacer al otro. Por lo tanto, cuando hay dos apoderados, Juan y Pedro, Juan le puede vender a Pedro, siempre que no haya entre ellos relación de persona interpuesta, siempre que no le venda al conviviente, al cónyuge. Cuando digo venderle al cónyuge, digo cuando se puede, por ejemplo, cuando estamos con un sistema de separación de bienes, ¿no? Sí. Digamos, de división de bienes. No el judicial, sino el que se hace en la escribanía. Es decir, cuando se opta por un sistema de dejar las sociedades gananciales. Por lo tanto, en este caso, que tenemos una persona que dio poder a dos personas que no son cónyuges, ni hijos, ni descendientes, ni convivientes, tienen una esfera de intereses totalmente distintos entre las dos. Son solamente dos apoderados que he elegido. A vender en $100.000, con precio y todo. Que yo olvidé de decirlo hoy, ahora me vino a la memoria, que el poder consigo mismo, si dice las condiciones del negocio, no está prohibido. Es decir, cuando se da poder a una persona para que venda y pueda comprar el mismo, debemos dar las bases iniciales, por lo menos, no menos de tantos pesos, no más de tantos pesos si es hipoteca, no menos de tantos pesos si es venta. Entonces, en este caso, cuando hay dos apoderados, el primero termina el negocio, si le vende al segundo apoderado, porque no está obrando en la esfera de sus intereses. La esfera de sus intereses es la del apoderado de Juan, y le vende a Pedro. Juan no tiene nada que ver. Es decir, si Juan le vende a Pedro, el nombre de A le vende, tiene A poderdante, B y C apoderados. El apoderado B le vende al apoderado C, no hay un problema de autocontrato porque él no interviene, no se queda con nada. Es decir, no hay conflicto de intereses. Eso es muy importante cuando hay dos apoderados que no actúan conjuntamente, que podía venderle uno a otro. También hay que ver el trasfondo de ese tema, ¿no? Casi todas las cosas que llegan a veces no son tan santas, y muchas veces puede ser que eso te ocupe a lo mejor un tema de abuso de poder, o que no se dio cuenta cuando le dio a los dos el poder por separado, que estas personas, aunque no estuvieran, no tengan, digamos, relación de familia, pueden tener una relación comercial que les sirva a ellos y que se demuestre que es un negocio que le comprenden las generales de la ley, digamos, y que todo poder puede ser revocado, por más irrevocable que fuera, si contraría el orden público o si está en contra si hay alguna razón de fondo. Y volviendo al poder irrevocable, por si se nos termina el tiempo, te quiero decir Ahí, que... Escribano, le interrumpo, hacían una pregunta con respecto al autocontrato que usted mencionaba hoy. Si desconocemos, yo también no tengo idea, si hay alguna sentencia o fallo con respecto a estos poderes otorgados así a través de un autocontrato. Bueno, que yo sepa que se hacen porque generalmente tiene en su poder el boleto de compraventa que tenía y que lo puede demostrar que había un negocio. Es decir, claro, no llega a la justicia porque no es abuso. Por eso es que yo les dije en aquel momento a los referencistas que no iba a haber ningún problema, pero que no lo podía decir para no levantar la pérdida. Hoy lo puedo decir porque estamos hablando entre colegas y no era una charla que, digamos, se puede hablar en cualquier momento, pero viene muy bien la pregunta, porque generalmente ninguno de esos poderes que se usan para comprar y autorización están hablando de representación, están hablando del cumplimiento de un negocio, porque nadie le va a dar poder a otro para que se venda a sí mismo si no le pagó.
Es decir, Así es. si no sería uno, ¿qué hizo? ¿Se lo regaló? Bueno, entonces estamos en que, es muy buena la pregunta, no conozco, yo por eso dije, no llega, son casos que no llegan a verse, pero que evidentemente hay una anomalía. Es decir, el único que lo puede objetar es el que lo dio. Y el que lo Así que dio, lo conveniente sería es que en ese poder, ¿no es cierto?, escribano haga una mención de que hubo una operación, capaz no pero escrita, pero que hubo una operación entre ambos, ¿no? claro, pero lo que pasa es que no quieren decirlo porque salen a venderlo sin aparecer. Es la famosa cláusula en Claro, comisión, que el doctor Falvo nos exactamente. enseñaba Sí. el negocio, la cláusula en comisión, negocio jurídico indirecto. Una persona usa la cláusula en comisión, que ahora está restringida a 15 días, pero que no es tan así, está restringida en beneficio nada más que del vendedor. El vendedor, si no se opone, puede firmar cuando quiera la escritura, si no se opone, así pasen años. Los 15 días son en beneficio del vendedor nada más, ¿no? ¿Me querías Así decir es. alguna pregunta? Estábamos, le corté, yo le Sí, interrumpí hoy cuando usted quería comenzar con el tema de, o hacer una mención, me parece, del tema de los poderes irrevocables, ¿no? sí, que digamos, pasar un aviso parroquial. Este, yo creo que quedó claro con la reforma, con el Código Civil y Comercial, que no, el poder irrevocable venía muy bien con Vélez, que era para cumplir un negocio especial y que continuaba aunque se me hubiera muerto el poder Dante. Eso lo decía el 380 de Vélez perfectamente. Cuando viene la reforma de 1968, y que es una reforma a distintas partes del Código Civil, en base a qué había resuelto la jurisprudencia sobre determinadas situaciones. Entonces, mejorar los artículos que habían dado lugar a juicios. Y en los juicios, lo que más aparecía en la justicia era el excesivo tiempo transcurrido desde que se había dado un poder irrevocable y los perjuicios que le traía al poder dante seguir figurando como propietario, seguir figurando en la guía de contribuyentes, seguir figurando como que tenía una propiedad, cuando en realidad no lo tenía. Entonces, decidieron pretorianamente decir que el poder irrevocable debería tener un plazo. Cuando el plazo es del negocio, es de las partes se dan un plazo. La representación no es algo que valga por sí mismo. La representación para cumplir un negocio especial. Entonces, si ese negocio se dilata en el tiempo, ¿por qué va a caer la representación si es para cumplir ese negocio? Pero ante la imposición legal de que tiene que tener un plazo, lo fuimos arreglando diciendo, bueno, se podrá hasta que se venda, hasta que tal cosa. Pero este código nuevo, ya en el inciso C de la parte de extinción de los poderes, dice concretamente que pasado el plazo se acabó el poder, se acabó la representación. Entonces, hay que entender que hay que dejarse de poner plazo a los poderes irrevocables, que la gente no tuvo ningún interés en ponerlo, que los poderantes y tanto que los contratantes no tuvieron ningún interés, que es para cumplir un negocio y ellos mismos no le deben poner límites cuando no quieren. Ahora sí quieren que se lo pongan. Entonces, distinguiendo entre el inciso B, que dice que el poder caduca por muerte, a menos que sea para cumplir un negocio especial, perfecto, con todos los datos que dice allí, que son los mismos que dice en el C para el poder irrevocable, va a valer post-mortem. Y bueno, yo creo que cualquiera sabe que si vale post-mortem, vale en vida y en incapacidad. Por lo tanto, el aviso que quería pasar es que vayan prescindiendo en los nuevos poderes de los plazos. Eso no quiere decir que las partes no tengan interés en ponerle plazo, porque el vendedor puede ser una persona que tiene muchos bienes y le molestaría que el año que viene le sigan teniendo ese bien en su patrimonio. Por lo tanto dice, mira, te doy poder irrevocable por un año. Si en un año va a valer como poder común nada más. Y si me muero no va a servir. Porque obviamente la doctrina notarial está conteste en que el poder irrevocable puede ser que valga después de vencido el plazo siempre que lo diga. Si no lo dice, no.
Eso que es motivo de una convención que podríamos haber dicho que no, que aunque no lo diga vale, pero se decidió que sí, que debe decirlo. Por lo tanto, seamos respetuosos de la interpretación mayoritaria y el poder irrevocable entonces que tenga plazo puede ser para que valga después como poder común, pero ese poder común ya no vale si se incapacita y ya no vale si se muere. Por lo tanto, hay que Exactamente. tener en cuenta verdaderamente que mejor no menearlo. Es decir, ¿para qué ponerle plazo? Y entramos directamente en el B. En Escribano, le el, hago una pregunta porque es de técnica, ya veo que me dice está mal y tengo que decir que está bien, lo que usted me diga. Pero en el tema del plazo, la posibilidad de poner un plazo no determinado, sino determinable. Poner que el poder se otorga a los efectos por el plazo que sea necesario para el cumplimiento del objeto principal. bueno, yo lo Podríamos usé, poner, sí, lo usé con el código viejo. Este dice un plazo cierto. ¿Qué es un ujú, plazo cierto? Un plazo cierto son 100 días, un plazo cierto es el 20 de junio del 2021, un plazo cierto son 6 meses. Dice un plazo cierto, no dice el plazo necesario. Un plazo limitado decía, o decía un plazo, no decía cierto, ahora dice plazo cierto. Entonces, si se animan a defender que decir, yo siempre lo sostuve eso, pero con el otro código, con este no me animo, porque dice, porque está clarito, vencido el plazo, se acabó la representación. ¿Qué más queremos que diga? Si decimos un plazo cierto. Ahora, si decimos un plazo incierto, ¿qué va a pasar? Sí, alguna vez va a pasar ese plazo. Pero yo creo que, no tiene, que el plazo, debemos estudiar el negocio. Si el negocio le interesa a las partes que se cumpla verdaderamente, que en 6 meses se termine ese tema y ya no sea más dueño. Por eso en los poderes irrevocables se dio cuenta la Dirección General Impositiva, digamos, AFIP, y dijo que se va a cobrar el impuesto a la transferencia de inmueble con el poder irrevocable, siempre que hubiera posesión. Es decir, se olvida de la escritura, ya hay posesión y se terminó el asunto. Entonces, yo creo que lo que yo quiero es sacar del altar del poder irrevocable el plazo. Pongan lo que quieran, pero mejor sin plazo, porque es lo que las partes quieren. Fíjense un negocio de country, por ejemplo, en la zona con los líos que tienen en estos momentos que se superponen la Inspección General de Justicia con la provincia de Buenos Aires a discutir si están bien o no están bien los conjuntos inmobiliarios, y pasan 10 años, 15 años y el poder que va a decir, 50. Para mí es un disparate que el plazo sea cierto. Pero por eso decía, semejante disparate vamos a ponerle 100 años. Hacemos a un disparate de la ley, le hacemos un disparate nosotros. Pero ¿por qué si en los negocios comunes no hay, hablemos con las partes, ¿usted tiene algún interés en que esto se haga enseguida? Sí, bueno, entonces vamos a ponerle un plazo razonable. Por ejemplo, dice hasta que esté terminada la sucesión. ¿Y si la sucesión nunca termina? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo lo que quiero es que no nos atemos a soluciones buenas como esta que vos decís, que me parece correcta, que yo lo avalaría. Pero ¿por qué buscar ese tema cuando sabemos que no es ilegal no ponerle plazo? Si sabemos que no es ilegal, que está dentro de la ley no ponerle plazo, que no deja de ser una representación irrevocable porque le falta un defecto de forma, no es un defecto de forma, no es que le falta una firma, no es que le falta un dato personal, no tiene un defecto de forma esa escritura. Entonces se confunde ese plazo con un defecto, con una necesidad, como que fueran, para la formalidad fuera necesario. Y yo quiero que para meditemos su en esto. existencia. Eso la gente se considera que no tiene, si no tiene el plazo, no existe el poder irrevocable. Exactamente, sí, que fuera una condición de validez del poder. ¿Sí? Por lo tanto, Sí. insisto en que me parece mucho mejor que cambiemos un poquito el chip, que digamos que ya no rechacemos que hace falta como el mecánico que está tildando los ítems del motor para decir qué le va a hacer de las 50 cosas que tiene que hacer cuando cambia el aceite. Entonces, ya sí, no, falta el plazo. No falta el plazo. El plazo si lo quieren lo ponemos. Porque, por ejemplo, un poder irrevocable que se dan 5 herederos.
Parafraseando al tango, la madre de una santa murió, quedan 5. Esos 5 quieren dividir un campo y no saben cuándo van a terminar con problemas, de tantos problemas sanitarios o lo que fuera, de geodesia y de salubridad y dejar. Entonces dicen, bueno, vamos a vender el campo y fijamos un precio, pero por 5 meses. El apoderado, la persona que lo va a vender tiene poder especial irrevocable para venderlo en tantos dólares o en tantos pesos, pero por 6 meses. Dentro de 6 meses recupero mi libertad. No tengo por qué darlo. Por eso, en esos negocios, no hay que confundirse la representación irrevocable por el interés de las partes para unir a 5 herederos díscolos. Porque no resulta que si no tenemos poder, el día que vamos a vender, dice, no, yo quiero 110 en vez de 100, y hay que darle 10 más a él. Entonces, si se han puesto de acuerdo en un precio y dan poder especial irrevocable para vender por 5 meses, o 6 meses, o un año, de acuerdo a lo que la plaza pida, o esté en ese momento, bueno, fantástico, no hay ningún problema. Pero no vamos a comprometerlo en una cosa que no tengo ya interés, porque está todo terminado. Y otra cosa, para la representación irrevocable no es que esté terminado las prestaciones, porque solamente para eso se da el poder. Lo que tiene que estar terminado es el negocio, en su objeto, si es venta, el precio, las condiciones, los intereses, si se hipotecan, todo lo que tenga que ver con el negocio de fondo que trata ese poder. Pero yo lo que quería era, ya que tengo esta audiencia tan importante, es decirle que piensen que si no le ponemos plazo, cuando no lo piden las partes, previo asesoramiento, es mejor. Porque no sabemos con qué se pueden encontrar. Con una incapacidad, con un fallecimiento, con tantas cosas, ¿no? Así es. Y siempre valdrá como poder especial y póstumo porque tiene los demás requisitos, ¿no? Es muy importante agregar que cuando está todo cumplido, que va a valer como poder común. Es decir, si le hemos puesto un plazo, ahora si no ponemos plazo, no tenemos que decir que va a valer como poder común, porque va a valer siempre como poder. Exactamente. Es decir, yo lo que quiero es como desvirtuar esto de que, como vos muy bien aclaraste, no es esencial para que exista representación vocable que tenga un plazo. Así es. Muy bien. ¿Quiere que le lea bueno, más o menos de esto se trataba una de las preguntas? Escribano dice, buenas tardes, mi consulta es sobre los poderes irrevocables con validez post-mortem. ¿Qué requisitos debemos tener en cuenta para poder redactarlos y de igual forma a la hora de recibirlos? ¿Debe ir ligado a un acto específico, como por ejemplo el poder irrevocable para escriturar? ¿Debe hacerse referencia necesariamente a un boleto de compraventa celebrado anteriormente? Una escribana de la provincia de La Rioja. Bueno, esto está, muy buena la pregunta. Si el negocio existe y se puede demostrar, aunque no lo diga, se va a poder demostrar. Pero es mejor que lo diga. Porque como dice, para un negocio determinado y después no lo podemos determinar, se cayó el poder. Por lo tanto, y para que haya negocio de compraventa no hace falta el boleto. Si el apoderante dice que confiere poder porque ha vendido, ya está. No plantea, pero tiene que decir, debe aclarar el negocio como cuál es. No es un poder para vender, es un negocio ya hecho, y un negocio ya hecho, por lo menos de venta, tiene precio y fecha de posesión. ¿Y quién se va a hacer cargo de los gastos de escritura y todo lo demás? Ahora, si no lo dice, se discutirá, pero si existe un negocio, es importantísimo que se haga referencia a un negocio. Y un negocio cumplido no es intenciones. El código trae la diferencia que ahora se va a tratar en el seminario Moreira, casualmente, la diferencia, según si no leí mal, la diferencia entre promesas, boletos, negocios, digamos, intenciones de negocios, promesas de negocio y negocios cumplidos, negocios terminados. Debe haber un negocio terminado para poder que haya representación irrevocable. Que ya no quede nada, como no sea cumplir. Uno pagar y el otro dar la posesión y firmar la escritura. ¿No? No podemos dejar librado a que por cuánto era el negocio, ni qué se vendía. ¿No? Está clarísimo que no se puede dejar librado de esas cosas. Deben existir y deben estar en el poder. Así. Acá hay una preguntita que llegó.
Si es un poder para el extranjero, ¿se aplica el Acuerdo de Panamá sobre la forma de los instrumentos? Sí, pues claramente se aplica, sí, sí. Ese es uno de la Convención de Panamá es una de las que determina muy bien que en la Argentina se puede hacer un poder con la forma del país donde va y vale, y no, aunque no sea, aunque acá se exige una forma local, si en poder para el extranjero donde se acepta la representación en en un documento privado puede ser hecho casi. Eso se daba con las legalizaciones de los colegios que recibían, los colegios de escribanos recibían documentos para legalizar, para mandar al extranjero, donde se autorizaba a vender un inmueble en un documento privado. Y entonces decía que a transmitir el dominio. Si en el país de recepción vale, eso es la Convención de Panamá. Sí. Así es. Acá llega otro poder, hablando justo de poder. No, Con otra esto hablando de... consulta. Justo estamos hablando de eso. Se trata de un boleto de compraventa sobre un inmueble ubicado en la provincia de Buenos Aires, con poder especial revocable otorgado por el vendedor a favor del comprador por el término de 20 años, para que estos finalmente escrituren a su nombre o de quien corresponda. El boleto es de fecha 8 de septiembre del 2018, mientras que la escritura de poder es de fecha 4 de septiembre del 2018, es decir, 4 días antes del boleto. Quisiera saber si ese poder puede ser utilizado. En el mismo se referencia al boleto posterior del cual solo se agrega fotocopia. Pero, perdón, ¿ya el escribano tenía la fotocopia del boleto el día de la escritura? No, el Sí, seguro 4 que de se quedó de fecha. septiembre, sí, me imagino que hubo un error de fecha. Quisiera saber si ese poder puede ser utilizado. No, pero dice que se hace referencia a un boleto posterior. Claro, me imagino que el boleto estuvo con un error de fecha, ¿no? Claro, es decir, si se hace referencia a un boleto posterior, podemos, y que me perdone el colega, que lo autorizó, seguramente tenía que haber guardado fecha y lo puso fecha 4. No, francamente, ¿cómo sabía que iba a existir ese boleto? Entonces vamos a ponerlo que el boleto está equivocado. Así es, sí, sí, sí. Tendría que utilizar el poder y decir que rectifica la fecha del boleto, ¿no? Claro, no, no, que evidentemente el boleto lo van a tener a la vista. Sí, que las partes Tiene cambiaron, una copia. pero tiene una copia agregada al poder. Se equivocaron Exactamente, al sí. poner la fecha. Habían visto mal la hermana que con los tiempos estos de pandemia encontramos con que no sabemos bien qué día vivimos porque son todos iguales. Pero en ese tiempo que se iba el poder no creo que había eso, ¿no? Porque Claro. ya fue hecho antes. Bueno, no, Sí, 2008. evidentemente, sí, pensando bien, no pensando mal, pensando bien, se equivocaron. El poder tiene fecha equivocada nada más. ¿Eh? Creo que es un error Exactamente. en el boleto. No el poder, sino En en el el boleto. boleto. Es En un el error del boleto. boleto. Sí, se puede usar, como no. Aparte lo está Sí. reconociendo. Claro, está El negocio reconociendo está en el mismo reconociendo el poder. poder, no necesita el boleto para nada. Es decir, Claro. no hay que anular nada y está perfecto. Ahí hacen justamente sobre eso del tema del boleto, dice, ¿es necesario agregar a la escritura matriz el boleto o comprobante del negocio base o es suficiente con la declaración del acordante diciendo que en tal fecha y año vendió por boleto de compraventa a tal precio y es suficiente o necesita agregar ese boleto? Perfecto, sí, sí. Yo la fórmula desde el punto de vista técnico, es decir, que las partes se refieren a un boleto de compraventa que no exhiben. Que no exhiben. Exacto. Porque si lo exhiben tiene que estar repuesto. Y seguramente no lo exhiben porque no está repuesto. Quiere decir, escribano, a ver, repasamos ahí. Quiere decir que usted dice que se haga mención de la existencia de eso que ellos manifiestan, ¿no? Una exposición de ellos, una declaración de las partes, donde exponen que existe un boleto de compra-venta, pero que no lo Perdón, exponen físicamente. perdón. Eso en la escritura, ya acá no hablamos de un poder, estamos hablando de boleto, porque están las dos partes en la escritura. Vamos a la Claro, parte. claro, sí, ¿Estamos usando un poder o no? sí, un poder. Bueno, entonces usemos el poder, donde dicen las partes que hay un boleto, pero no lo tengo yo ahí, no importa, no lo exhiben. Es decir, es solo consenso el contrato de compraventa, no la transmisión de dominio. Pero si reconoció en un poder que le había vendido, ya está.
Y habla de un boleto que no lo exhiben, no importa. Lo malo es decir que no hubo boleto si estaba. Porque Exactamente, ahí está. o que le encuentren al notario o a las partes un boleto de fecha anterior sin reponer, va a ser responsable el que lo tenga en su poder. Por lo tanto, para no mentir ni comprometerse, si las partes se refieren a un boleto y no lo exhiben, lo real, no lo exhiben. No lo ¿Cierto? exhiben. Muy bien. Exacto. Ahí llega una preguntita. Dice, ¿no puede entonces condicionar la irrevocabilidad a la cancelación del precio? Sí, como no. El precio no integra el derecho real. Se puede transmitir la propiedad aunque no esté pago, perfecto, se puede ser dueño igual y deberlo. Pero si dice este poder está sujeto, está supeditado a que en el momento del poder presente documentación auténtica de que pagó el precio, perfecto, está muy bien. No, no, Está muy bien. no es nada del otro mundo. No, no le regaló un cheque en blanco. Es decir, le da un poder irrevocable y en todo caso, ¿quién cobró esa diferencia? ¿Quién cobró ese saldo? ¿Vive todavía la persona que dio el poder o lo cobraron los herederos? Bueno, ¿quién puede dar ese poder? Y si ese recibo, y si ese recibo lo dan los herederos, tendrán que haber hecho la sucesión. Ojo, no podrán venir 4 herederos a decir, ya mi papá cobró, si no son los herederos. Es un tema muy, Claro, muy útil en el notariado pensar que cuando una persona se atribuye el carácter de heredero debe demostrarlo con la sucesión, no declarándolo. exactamente. Ahí llega una pregunta, escribano de Tucumán, y pregunta la opinión del doctor Natalio sobre mandato entre cónyuges, si sigue vigente el poder general de amplio administración y disposición entre cónyuges. Bueno, muy bueno porque eso lo tendría que haber dicho al principio y se me escapó. Se armó todo un lío con este tema de los poderes entre cónyuges cuando recién se reformó. Cuando se sancionó el código, se empezó a decir en el notariado y por medio de los colegas, que somos los mismos siempre que andamos en estas cosas, que como decía un amigo mío, dragoneamos de que sabemos, de que tenemos, pero alguien se tiene que ocupar de estas cosas. Y entonces nos toca a veces tener que decir esto, aunque tal vez lo digamos mal. El tema, ¿cómo era la pregunta? Repito, la opinión suya, ¿no es cierto?, sobre el mandato entre cónyuges, Sí, sí, sobre perdón. esos poderes que se Sí, sí, otorgaron amplios de administración y sí, sí. disposición. Los cónyuges tienen toda la libertad de darse poderes entre sí. Es un error pensar que no pueden contratar. Lo único que no puede darse poder es para disponer de la vivienda familiar, a menos que dijeran las condiciones. Si dicen las condiciones, también se puede dar poder, porque equivale ese poder para vender la casa, la vivienda familiar en $100.000 al contado, equivale a un asentimiento que sí se puede dar. Es decir, el asentimiento entre cónyuges requiere cosa y precio. Si el poder contiene la cosa y el precio, ese poder se transforma por conversión en un asentimiento. O sea que está bien. Siempre que lo diga el poder se puede, sí. Ahora, para todo lo que no sea, perdón, todo lo que no sea la vivienda, todo lo que no fuera la vivienda, puede seguir estando presente, ¿sí? No hay ninguna duda. No está prohibido ningún poder entre cónyuges. Eso ya fue superado. Al principio se planteó eso, pero ya en la jornada de la provincia de Buenos Aires de diciembre del 2015, que ya estábamos con el código allí, es decir, se planteó, cuando ya estaba el código sancionado, se planteó ese tema y se aclaró perfectamente que no hay ninguna restricción a la representación entre cónyuges como no fuera para disponer de la vivienda, en cuyo caso ya debe contener todos los elementos ese poder para ser considerado un asentimiento en vez de un poder. Qué importante esto que dice Natalio de la conversión, ¿no? Porque eso nos abre Claro. la mente y el pensamiento de que ese poder, cuando esos elementos constitutivos de ese acto están determinados, no estamos en presencia de un poder, sino en un asentimiento conyugal. Exacto. Y entonces la norma general de conversión que está en el código dice
que cuando se ha celebrado un contrato inválido, pero del que surgen los elementos para que pueda considerarse otro contrato válido, se transforma en el válido, porque hay que estar a favor de que valga. Es decir, nunca podemos pensar que el derecho que está a favor del negocio se constituya en un freno al negocio, ni que la escritura represente a través de la falta de un elemento de la escritura. Pasa esto con la escritura que le falta una firma. Fíjense ustedes que existe en el código la nulidad parcial de los contratos. Y si en un negocio tenemos dos contratos, uno válido y otro inválido, va a valer el que es válido y el otro no. En cambio, en la escritura se dice, y no se tocó, igual que Vélez, que la falta de una firma en la escritura invalida toda la escritura. Sin embargo, Vélez lo decía mejor, porque Vélez hablaba si le faltaba la firma de los mancomunados o solidarios, no de todas las partes. Porque decía, si no firmó, ese es porque no quería comprometerse, porque necesitaban la firma de todos. Pero cuando se hace un negocio de compra-venta con hipoteca a un banco, el banco, en ese barullo del día de la hipoteca y los dólares y corridas para acá y para allá y todo lo demás, el gerente del banco no firmó. ¿Qué tiene que ver el gerente del banco con la venta que está perfecta? El banco cobró, pasaron los años y de un día van a estudiar esa escritura y le falta la firma del gerente del banco. Y entonces dice, no, le falta una firma a la escritura. Por eso es muy importante que empecemos a estudiar seriamente. Ya se ha hecho bastante en las convenciones, en las jornadas, pero todavía quedan muchos importantes juristas notariales que se aferran a que si le falta una firma no vale la escritura. No, el negocio de compraventa tiene todas las firmas del caso. Le falta, entonces, si hay nulidad parcial de fondo, ¿por qué no puede haber nulidad parcial documental? Cuando la escritura está hecha para que valgan las cosas y justamente la que va a valer tiene la firma y la otra no. ¿Qué va a obligar a hacer un juicio por escrituración? Entonces, ya hay mucho trabajo en ese tema, yo mismo me he ocupado de ese tema, creo que es importantísimo que vayamos trabajando para que se propague este tema de las nulidades parciales. No por interés del escribano, porque el juez notarial o la autoridad digamos, disciplinaria lo puede sancionar porque le falta una firma a la escritura. Eso no tiene nada que ver. Pero de ahí a que las partes que confiaron en el... Al escribano se va porque es obligación legal. Entonces no nos confundamos. El Estado está obligando a ir a un escribano. Y no es posible que los errores del escribano debemos tratar de salvarlos para salvar a las partes, no al escribano. Si al escribano le cabe una pena por haber actuado mal, la tiene que tener, pero no las partes sufrir por haber ido a un escribano que la ley lo obliga a ir. Es como el que se toma un avión de línea, se toma un avión de línea y el seguro le paga, pero si toma un avión privado no le paga. Bueno, de tomar el avión de línea sería el escribano. Si el escribano se equivoca, el acto tiene que valer en la medida de lo posible, aunque el escribano pague por sus errores, ¿no? Exactamente. Si me da 5 minutitos más, escribano, tenemos unas preguntitas del Instagram para responder. Sí. Ya usamos ya su tiempo. No, perdón, si ha salido bastante bien hasta ahora, me van a perdonar que siga. Dice, una oferta de donación anterior a la reforma aceptada por uno de los donatarios, ¿se puede considerar como una oferta de donación solidaria? No, si no lo dice la escritura, no. Debe decir el donatario, debe decir el donante que es solidario o mancomunada. Si no lo dice, no. Esa es debe partirse desde el momento. Por eso es que el escribano tiene mucha importancia que lo asesore y que le diga que si viene a decirle, mire, mi hermano está en Australia, por decir un lugar que se pueden ir los argentinos, o está en Estados Unidos, o está en Israel, y no va a llegar a tiempo, y mi padre quiere donar, o mi madre quiere donar. Bueno, sugerir que se haga la donación solidaria. Si no lo dice, no es solidario, lo debe decir el donante. Exactamente. Y otra pregunta dice, ¿puede actualizarse el monto al tiempo de la escritura? Me imagino que lo que estamos hablando de los elementos constitutivos del acto, establecer un monto del precio, ¿no? Si eso no se realiza en ese momento, se realiza con posterioridad y puede haber una actualización de eso.
Y si está prevista, sí, si no, no. Yo no creo que nadie vaya a ver una actualización si no está prevista. Si yo compro una casa a pagar en un año, no me van a venir a decir que le tengo que pagar más porque pasó un año. Cuando me dio el año, tuve que haber meditado lo que había. Distinto es cuando es en moneda extranjera, ahí es otra cosa, ¿no? Está bien. Pero me parece que se refería a poner como un precio para la venta. Entonces, por ahí podría ser un precio mínimo. Si se aumenta, No, obviamente se puede vender. no, la actualización es un tema que viene con con las malditas, digamos, inflación, pero Inflación. el precio mínimo está muy bien, sí, hay que se respeta. No decía mínimo Claro. hoy, no, había dicho, pensá, si das un año, pues poner otro precio. Poner límites, Exacto. por qué le vamos a buscar límites por la ley cuando lo podemos poner? Te doy poder para que vendas esta casa a cualquiera, inclusive vos, en 100.000, pero por 6 meses, y ya está. Claro. Sí. Si lo dio A sin ver, ahí. tiempo, bueno, y lo puede revocar también, ojo. Y esto de revocar los poderes me hace acordar de un tema que no había dicho todavía, que es que yo siempre estoy luchando para que se ponga un registro nacional de revocatoria de poderes, no un registro de poderes. Porque un registro de poderes no sirve para nada, es más burocracia preguntar si está el poder. Imagínense hoy preguntando a si está un poder, no nos contestan nunca si está o no está. En cambio, el poder que está en la foja 5 del año 90 de un escribano va a estar siempre, si no tiene nota de revocado, está vigente. Siempre que no haya muerto o se haya incapacitado. Entonces, si no lo revocó, está vigente. Ahora, ¿cómo lo revoca? ¿Cómo hace para revocarlo? Bueno, hace una escritura de revocación, revocatoria, y se notifica por oficio notarial, digamos, el escribano de autorizante notifica al escribano autorizante del poder que le ponga nota marginal. Por lo tanto, es indispensable cuando se usa un poder ver la escritura matriz, a ver si no tiene nota revocada. Pero se podía orquestar, con estos tiempos que tanto avanzamos en la comunicación, un registro nacional de revocatoria de poderes donde solamente se anoten los que se revocan, no los que se dan, que es un disparate Claro, burocrático, sino los que se revocan. Si no hay que claro. salir a poner una hoja de un diario, revoca un poder. Es decir, ¿cómo se enteran? Y este tema de saber si está revocado o no el poder, muchas veces el escribano cree que está comprometido él. No, debe asesorar. El que está comprometido es el comprador, desgraciadamente. Si un poder ha caducado por incapacidad o por muerte y el escribano no lo sabe, pero se puede comprobar que lo sabía el comprador, va a caer el negocio. Y el escribano no va a tener ninguna responsabilidad. Ahora, si el escribano también sabía, va a tener, lógicamente, la responsabilidad. Pero el tema de cómo pudo saber está muy claro, tanto en Vélez como ahora. Cuando actuando con diligencia supo o pudo saber. Si no estuvo dirigente para poder saber, cayó. El señor que compra con un poder que ya se ha muerto el poder dante y él sabe, o pudo saber averiguándolo. Hoy con los elementos que hay del Registro Nacional de las Personas, hay por lo menos una aproximación para saber si una persona vive o no vive, por lo menos, ¿no? Y no es un problema del Claro. escribano, es un problema de asesoramiento, es un problema del comprador, no del escribano. Ahora, Y desgraciadamente hay, le van a querer echar la culpa al escribano, ¿no? De que no se sí, preocupó. claro, ¿no? Y por ahí también nos pasa que van a esos poderes que se otorgaron hace un tiempo atrás, varios años, y quieren una segunda copia de ese poder. En Bueno, el caso, por ejemplo, que hablamos de la posibilidad de tener estos medios, por ejemplo, el RENAPER, al tener la posibilidad de ver si la persona está fallecida o no. Si es un poder especial y uno busca en el RENAPER y esta persona está fallecida, entendemos que este poder no pero, podríamos otorgar una segunda copia, ¿no? pero es que no, hace falta que venga el señor vivo a pedírtelo, no te lo puede pedir nadie la segunda copia. La segunda El copia no la apoderado puede. no, No, si no está autorizado en el poder. claro, que no está Si autorizado. no está autorizado, miren, yo tengo una anécdota de hace 1000 años, no tanto más, pero unos cuantos, que falleció una persona muy importante de acá de Lomas de Zamora, una persona que se dedicaba a la construcción, y me vino a ver al día siguiente la esposa con un sobrino, y le dio poder general al sobrino a la mañana. Y a la tarde vino a decirme que quería romper la escritura matriz porque el sobrino no era lo que ella pensaba. Suerte que se dio cuenta pronto. Ahí aprendí hace tantos años
que nunca se debe dar el poder al apoderado, sino al poderdante. Porque como lo dice la doctrina, el poder es unilateral y recepticio. Lo da una persona y recién se entabla la representatividad cuando la recibe el apoderado. Yo lo puedo tener guardado en mi escritorio, en un cajón del escritorio, toda la vida y nunca se lo doy. Entonces no se realiza, no se materializa la representación. Por lo tanto, como una forma de retirar el poder es sacarle la copia, no puede tener indemnidad de venir a pedir una segunda copia al apoderado. Nunca el apoderado puede pedir una segunda copia. La segunda copia la debe pedir el poderante, a menos que dijera que sí, las puede. Igual que retirar. Imagínense que yo le hubiera dado a este señor, hasta el sobrino, el poder. Por eso siempre digo, el poder se debe entregar al poderdante, no al apoderado, a menos que tenga la instrucción concreta en el poder de entregarlo. Si esta señora, en vez de venir esa tarde, que yo ni habíamos hecho ni siquiera el testimonio, viene 6 meses después y yo ya se lo había dado al sobrino, y me dice, no, me representa, como en términos vulgares, es un chanta, mi sobrino, yo no pensaba que era así, suerte que vino ese día. Entonces ahí aprendí, salvado después de pasarme la mano así del susto, de que podíamos no romper la matriz, sino otorgar una escritura de revocación y ya está, ¿no? Revocar el poder. Por lo tanto, es muy importante este tema que había quedado en el aire y se ve que las preguntas, están atentos, corresponden a las cosas omitidas, ¿no? Está bien. Bueno, escribano, ya ocupamos más del tiempo que habíamos concretado para esta charla, así que le agradecemos, seguramente le vamos a molestar nuevamente para otra oportunidad y nuevamente le reitero y el agradecimiento de toda la Junta de su presencia en estas capacitaciones. Bueno, el gusto es mío y les agradezco que me hayan permitido estar en contacto por este medio. Yo no soy amigo de estos temas porque no, me gustan las clases presenciales. No me gustaría hacer un curso así, no me gusta, porque todavía los sistemas no están tan aceitados como para que pueda haber que participen todos. Pero así, cara a cara, y te agradezco la ayuda que me has hecho con todas las preguntas y con la conducción de esto, porque uno quiere decir No, todo y se le escapan muchas cosas. Así yo que le agradezco que me haya dejado participar con usted, realmente para mí es un no, lujo y un honor participar casi, con usted, escribano. casi te lo hubiera exigido, así que te portaste muy bien. Le agradezco. Bueno, Bueno, hasta muchas la gracias, próxima. Natalia. Muchas gracias, buenas Gracias, tardes y a y todos. gracias a todos los colegas que me han mandado todas esas cosas que no he visto, pero que Sí, me han hecho saber. saludos, pero mirá, mire, escribano, realmente todo el tiempo, la última parte dejé para que vayan reflejando los saludos y toda la excelencia y la claridad de sus palabras van los escribanos haciendo constar ahí en los comentarios. Que realmente un lujo para todos escucharlo esta tarde. Nos vemos pronto, Natalio. Muchas gracias Ojalá nos y veamos que pronto, tenga cómo buenas no. noches. Gracias a Buenas noches ustedes para por todos. invitarme, ¿eh? Chao. A usted por recibirme. Gracias.